pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido y con la red de Podcast SM. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros un espacio de la historia. Hoy el tema propuesto es Nápoles bajo tierra. Vamos a entrar en catacumbas, espero que no nos den miedo. Uno de los amigos míos, gran gourmet que tengo, es Luis de León, de las tierras castellanas. Cocina muy bien, durante un tiempo estuvo por el País Vasco, por Euskadi, y allí remató más buenas costumbres culinarias y de cocina, no voy a decir de fusión, porque todo esto me suena a todas estas Masterchef y Masterchef, con las cuales pues no comparto casi nada. Y él siempre suele decir, se queja, bueno, el otro día estaba viendo un banquete que se había, la factura de un banquete que se habían pegado unos señores que hicieron una comida en un pueblo de León, eran 4 señores, comieron pantangruélicamente, pero se gastaron 700 y pico euros, y me quedé un poco diciendo, joder, el sueldo que tiene mucha gente que se lo pulan 4 tíos en una comida, pero tampoco voy a ir yo con un palo, pero me hago eco de que también hay gente que creo que emplea cantidades desmedidas en el comer y en el beber. Y él suele decir, aparte de que hay muchas cosas que están caras, como la carne de añejo, la carne de buey, la carne de vaca leonesa vieja, todas estas carnes que mantienen 50 y tantos días hasta que ya les han recirculado. Bueno, no me voy a meter en detalles tétricos, pero como estamos en las catacumbas, casi como que me estaba animando. Y suele decir también, hay que ver que un jamón bueno de jabugo, por ejemplo, cueste lo que vale una lavadora. Y tiene razón, un jamón bueno de jabugo, desde que se exportan a tantos países del mundo y sobre todo Estados Unidos, puede rondarte de los 400-500 euros. Que para un jamón ya está bien, ya está bien a lo locos que nos hemos vuelto. Cuando podéis conseguir esto, voy a daros un secreto, cuando en pueblos cercanos como Cumbres Mayores, que hacen sus terrenos municipales frontera con jabugo, son igual de buenos, no voy a decir mejores, pero por lo menos idénticos. Creo que nadie puede distinguir un jamón de Cumbres Mayores de un jamón de jabugo. Jabugo es muy simpático, podéis ir ahí. Ahí es un poco más barato, digo un poco, te pueden poner un plato excepcional de jamón. Todo el pueblo huele a jamón de calidad, al olor ese de tocino, del ajo y de la sal de su envejecimiento. Y es curioso darse una vuelta por ahí, te ponen auténticas delicatessen del cerdo ibérico negro, porque son retintos, son un negro pero tirando hacia gris vino, por eso les llaman retintos a este tipo de cerdos. Y yo cuando suelo ir por allí, pues también al otro lado de la sierra donde está jabugo, me acerco a un pueblo que se llama Monesterio. Lo he dicho bien, Monesterio, no monasterio, aunque entendéis que si digo monesterio estoy hablando de monasterio. Y allí, en esos enclaves, en esas montañas, en esos alcornocales, existe un jamón absolutamente delirante, tan bueno, pero que puede valer igual la mitad que lo que vale lo de jabugo, siendo los mismos marranos, los mismos cerdos, que yo me imagino que los que están en libertad en los montes casi se pasarán de un cercado a otro. Y igual te estás comiendo un jamón
de Jabugo, no es de Jabugo, sino que es de monasterio. Y allí pues hay un, bueno, lo voy a decir porque como yo no monetizo con los podcasts, pues lo cuento. Hay un restaurante allí que se llama Leo, tienen 2 restaurantes, han cuidado mucho, una labor de hostelería allí terrible. Pero bueno, yo me paro en uno de ellos, en el más pequeño, que está en el pueblo de Monasterio, porque allí te ponen una delicatessen cargada de ácido úrico y de colesterol, que es un buen plato con unos huevos fritos, patatas fritas, pero naturales, nada de bolsa congelada, y luego te ponen las rodajas, unas buenas rodajas de jamón de Monasterio cortado a mano. Y yo, pues de las primeras veces que fui allí, pues como me gusta enredar con los camareros y estas cosas, le dije, oye, ¿quién se le ocurrió el nombre de este pueblo? Porque sería Monasterio y no Monesterio. Y dice, bueno, semos, porque ahí hablan un casto, bueno, yo no sé si es casto o extremeño o lo que sea, pero no es igual que nuestro idioma extendido, sino que hacen algunas transformaciones. Dijo, somos los del pueblo los que ponemos el nombre a Monesterio. Y digo, pues qué bonito. Y dice, pero Monesterio viene de monasterio. Y digo, hombre, al menos tengo algo que tenía claro antes, lo voy teniendo más claro ahora. Y viene de un monasterio que está ahí arriba en la cumbre, del monasterio de Tentudia. Y yo digo, monasterio de Tentudia, a mí me sonaba a vino, porque había visto un vino muy bueno de Tierra de Barros, que es esa zona, es una tierra rojiza, porque ahí todo se guardaba ahí no había bosques, entonces es Tierra de Barros, y el vino se denomina vino de Tierra de Barros, porque se guardaba todo en tinajas, en cántaras, porque no había cantidad de madera para hacer las cubas. Y entonces es un vino muy bueno, recio, y había visto como uno de los vinos insignes el vino, el título de Monasterio de Tentudia. Y le digo, el Monasterio de Tentudia, y eso de Tentudia, y eso está muy claro, señor, eso es Monasterio de Tentudia. Ah, coño, perdón, hay cáspita de Tentudia, dije yo, pues sí. Dice, es que aquí pasó como en Jericó. Y digo, oh, Jericó, otro nombre bíblico que me suena aquí. Y dije, pues aquí te he pillado porque Jericó conozco. Y dice, ¿y cómo que en Jericó? En Jericó el sol se paró 3 días para que ganaran los israelitas a los filisteos que vivían allí. Y aquí el sol se paró 2 días para que ganaran los cristianos a los moros. Sabéis que cuando digo moros nunca lo digo en tono despectivo, sino que lo digo en el tono histórico, que llamó moros muchas veces a los musulmanes que había en nuestra península. Y entonces dije yo, vaya. Y acabó la frase diciéndome el Señor, porque la fe mueve montañas. Yo me quedé así sorprendido, dije, mira que he oído veces esta frase, y me acordé de Jericó, de las veces que lo he visitado. Una de las veces que estuve allí estaba en plena intifada, y aquello era la mayor ruina que he visto yo jamás, porque la habían bombardeado, estaba todo es que casi uno, esta es la sensación que uno tiene cuando ve un terreno devastado por la acción militar de las bombas y de todo, con todos los hierros del hormigón retorcidos y las casas como las nuestras, todas machacadas y todas reducidas a escombros, que te produce un escalofrío. Eso sí que te produce escalofrío, y no las catacumbas que vamos a visitar. Y entonces ya en la segunda vez ya habían avanzado muchísimo, pero muchísimo, como no me lo podía creer. Habían recuperado, allí hay como un oasis, que sale un agua fresquísima del medio del desierto. Todo lo demás es desierto, y se encamina en una especie como de pequeño arroyo que va regando hectáreas y pasa por lo que ahora se está excavando, de unas dimensiones descomunales, de proporciones increíbles, que igual ahora ya cuando os cuento yo ya están puestas en valor arqueológico, en campo de arqueología para visitarse, pero no he oído nada, o sea que probablemente no lo esté. Y entonces vi las murallas
y estábamos con nuestro guía se llamaba Leo Annardo, le decíamos que tenía 2 nombres en uno, por lo de Leo y Nardo, y le hacíamos muchas bromas. Él era muy ferviente, aunque él era de origen judío, era muy ferviente cristiano, y le pregunté, bueno, pero esto lo de que el sol se detuvo aquí 4 días, aunque esto se vuelve y me dice, hombre, tenemos que creer, pero tenemos que tener sentido común. El sol no se paró, igual el día fue un poco más largo y les dio tiempo a ganar la batalla. Y bueno, con eso me quedé, que al menos este sentido común tenía. Le dijo, hombre, pues, pero aquello, yo hablé con uno que era de allí, le digo al camarero de Leo de monasterio, le dije, yo hablé con un camarero que hay allí, las murallas eran bien grandes, y me dijo que el no se le paró. Me dijo, allí no, pero aquí sí, aquí paramos al sol con una mano. Y yo dije, pero vamos, estos extremeños, pero qué aguerridos son. Y me dice, porque ya sabe usted que la fe mueve montañas. Me volvió a repetir la frase y yo dije, bueno, monasterio, detén tu día, la fe mueve montañas, pero bueno, eso de que un monte echa a andar con patas, parece que como que no. Y con eso me quedé, pasaron los años y acabé en algo que os voy a contar ahora, que fue en las catacumbas de Nápoles. Y entonces cuando estábamos subiendo hacia las catacumbas de las que os voy a hablar están a medio camino entre la orilla del mar, indudablemente, que es el Mediterráneo que vaya a Nápoles, y la colina donde tenían un palacio los reyes. Entonces en la mitad se llama donde está el Museo de Capodimonte, y Capodimonte es cabeza de monte, también lo podemos entender caput montibus, creo que se traduciría. Bueno, el caso es que estaba allí y íbamos hablando de todas las iglesias que había allí. Me dicen, es que Miquel, me dice, es que hay 120 iglesias aquí, esto es una pasada, el barroco, todas las construcciones, todo increíble. Y cuando empezamos a vislumbrar la ciudad desde arriba y tantas iglesias, y hablando para sacar la entrada, para entrar en las catacumbas de San Genaro, pues le dijo, ¿cuántas iglesias y tal? Y me dicen, bueno, primero porque esto era la cabeza de un reino. Entonces, al ser la cabeza de un reino, ya había multitud de órdenes religiosas que tenían que tener aquí su cabeza de sede, por decirlo de alguna manera, porque en todas las sedes en todas las ciudades reino, pues siempre había una representación de ellos para discutir de los asuntos religiosos con el arzobispo del reino, que en el fondo muchas veces era el cardenal, con el rey o con el virrey. El caso es que les hacía falta. Pero sobre todo me dijo, pero claro, también muchas iglesias se hacían por el temor a la montaña que se movía. Digo, y de repente me acordé, dijo, la fe mueve montañas, y digo yo, a ver si esta montaña se me ha movido. Y le dije yo, pero hombre, las montañas no se mueven. Y me dice, no, pero echan lava, como aquí el Vesubio. Y entonces ya caí, dije, amigo, esto tenía alguna intención, tenía, cuando yo lo oí tantas veces dice, no se movían, la que no se tenían que mover eran todos los pueblos de al lado, Herculano, Pompeya, que todos acabaron destruidos porque el volcán entraba en erupción. Y claro, cada vez que entraba aquí en erupción, los napolitanos salían con todos sus santos. Y si sus santos no les bastaban, por ejemplo, santos, cuando os hable en algún podcast que haga de Nápoles, de la catedral del Duomo de San Gennaro, no tiene un patrono, porque sé, nosotros en Madrid, pues San Isidro, o en Toledo San Ildefonso, o en Pamplona San Fermín. No. Estos, aparte de patrono a San Genaro, tienen 51 santos más, son 52 santos con bustos de plata que los sacan a pasear el día de la fiesta de San Genaro para hacer temblar al cielo, como les vuelva a mandar otra vez un castigo en forma de lava desde el Vesubio.
Entonces, ¿qué pasaba? Que sacaban a todos los santos y si el volcán no paraba les entraba mucho miedo y mucho congoja. Y entonces prometían por San no sé quién hacer, bueno, sí sé quién, porque son los nombres de las tumbas de las iglesias, pues le prometían al cielo divino que iban a construir una iglesia a un santo, a una santa o a una devoción para que frenara el castigo divino que entendían que era la lava, los gases y la escoria que vomitaba el Vesubio cercano. Ahora bello Vesubio, porque como no echa lava en este momento, está activo, no te dejan acercarte a él ni a la cumbre. Y cuando estaba allí, antes de entrar a las catacumbas, me acordé de monasterio y me acordé también de Jericó. Bueno, ningún lugar encarna mejor las contradicciones que hay en Nápoles como el Rione Sanità, o barrio de la salud. Ellos al principio esto de Rione y Sanità no lo entendía, pero Rione es barrio y Sanità es de la salud, que está situado al pie de la colina de Capodimonte y es sin duda uno de los barrios más coloridos y animados, así como más populares del conjunto histórico de Nápoles. Se desarrolló urbanísticamente durante el siglo XVII a partir de la construcción de la Basílica de Santa María della Sanità, que es por eso de la Sanità por lo que se le quedó el nombre del barrio, o, como lo conocen los napolitanos, Chiesa de San Vincenzo Ferrer, que es como lo llama el vulgo, siendo una zona elegida por nobles y burgueses napolitanos para edificar edificios. En el siglo XVIII se proyectó y realizó un nuevo acceso desde el centro de Nápoles a lo que sería el nuevo conjunto residencial real de Capodimonte. Y las dificultades de los desniveles se superaron con un puente, con un gran puente para la época, que es el puente de la Sanità, con lo que se produjo el aislamiento del barrio, lo que da la impresión de encontrarnos en una periferia, pero en el centro de Nápoles. Fue este enclave el lugar, en la parte baja, donde dentro de la columna se oculta en su subsuelo unas impresionantes tumbas de época grecorromana, que dieron lugar con posterioridad a sus catacumbas y en particular a la grandiosa dedicada a San Gennaro. Nos sitúan ante uno de los más espectaculares enclaves en el ámbito de los enterramientos en hipogeos que se desarrollaron en los primeros siglos de difusión del cristianismo en muchas ciudades del Mediterráneo. Dos son las catacumbas visitables en las de San Gennaro. O sea, la catacumba de San Gennaro se divide en dos niveles. Son zonas de cementerios que datan del siglo II, situadas en el subsuelo, como os digo, de esta colina de Capodimonte, en el distrito de la Sanità. Es un lugar único para conocer el cristianismo del pueblo napolitano a través de las antiguas tumbas de los primeros cristianos napolitanos y de los obispos de la ciudad de Nápoles. El área de las catacumbas se extiende sobre unos 5.600 metros cuadrados, excavados en toba volcánica de la colina de Capodimonte, y contiene cerca de 3.000 enterramientos. El primer núcleo de las catacumbas consiste en un sepulcro de una familia noble que más tarde donó los espacios a la comunidad cristiana. De este primer nivel se obtuvo uno inferior, pero no superpuesto, porque está, como si dijéramos, hacia un lado, donde se hizo el sepulcro de San Agripino, el sexto obispo de Nápoles y primer patrón de la ciudad. En este vestíbulo excavado en la toba, en la basílica hipogea de San Agripino, todavía hoy se celebra la misa. En la catacumba superior se originó a partir de un antiguo sepulcro que data del siglo III después de Cristo, que conserva algunas de las primeras pinturas cristianas del sur de Italia, y comenzó a expandirse cuando en el siglo V la tradición de los huesos de San Gennaro, patrón de Nápoles, se fue extendiendo. Esta catacumba, dada la presencia del mártir, se convirtió en un lugar de peregrinación
y en un cementerio para el entierro, como podemos entender. Juntamente con la tumba de San Genaro se encuentra la cripta de los obispos, donde fueron enterrados los obispos de la ciudad, y el majestuoso conjunto de la basílica adyecta o adjunta, una basílica subterránea que tiene 3 naves y que mantiene alturas de 6 metros. Te parece que estás en una iglesia de verdad y no en una cueva, en una excavación subterránea. Además de las tumbas de los obispos y muertos de la comunidad, las catacumbas de San Genaro incluyen un patrimonio de mosaico y pictórico que no tiene precio, así como pinturas bizantinas y pintados también de mosaicos del siglo V, del IX al X después, increíbles. Ya en el primer nivel, los enterramientos que nos encontramos son cristianos. Siguiendo las tipologías anteriores, encontramos en aquellos antiquísimos restos de pintura que nos muestran las tradiciones orantes en la familia, con una clara afiliación bizantina, pues bizantinos o muy influidos por los bizantinos fueron sus promotores, como es el caso del fresco del siglo VI de la familia de Theotecnus, con sus nombres indicados, una niña de 2 años de nombre Nonosa, el padre Theotecnus de 60 y la madre Hilaritas de 45. La niña sería la primera en fallecer, luego la madre y después el padre, añadiéndose estos personajes y completando el fresco. Los padres extienden sus manos orantes y la niña porta la corona de la virginidad por haber muerto tan jovencita. Y entre la Neápolis griega y la ciudad de hoy no hay milenios, sino en el fondo kilómetros subterráneos. El pasado no se opone a la modernidad que hemos visto fuera, en ningún caso, ni es olvidado, sino que se asoma en algunos lugares de la ciudad del presente. Por eso las catacumbas han sido también restauradas y también publicitadas y puesto en valor. Nápoles es uno de los ejemplos más evidentes de ciudades en donde la historia se puede, por decirlo de alguna manera, rastrear a través de sus capas. Esta combinación de épocas ha ganado cada vez más valor en la economía de la ciudad por la integración y puesta en valor de tan brillante presencia arqueológica que se integra ya con el urbanismo napolitano de todo tiempo. Así como los restos se podrían enfrentar a la ciudad, el recuerdo de los antepasados también nos recuerda que de alguna manera siguen siendo como habitantes de derecho, ya que la relación con el más allá es parte de lo cotidiano en las catacumbas y en Nápoles. Entre formas de decir devociones y rituales antiguos, el diario y el diálogo con el difunto siempre ha acompañado la vida de esta ciudad. Del mismo modo, los santos siempre están presentes en la vida cotidiana de los napolitanos, ya sea para interceder por las gracias importantes o por peticiones menores, y son multitud de altares esparcidos por callejones con pequeños altares así como enormes monumentos y, como os he contado al principio, más de 120 iglesias que mantienen ese recuerdo. El acceso a las catacumbas hoy se efectúa o se puede efectuar tanto por la plazoleta de la Basílica de la Incoronata del Buen Concilio de Capodimonte como por la Basílica de San Gennaro Stramoenia. El conjunto de las catacumbas de San Genaro es de una extensión extraordinaria y se presenta como un elemento único, aunque en realidad es el resultado de la ampliación y unión de hipogeos originalmente separados. La iglesia de la Incoronata, que está en la cumbre de todo, sorprende por las dimensiones y por ser a escala un poco menor, pero idéntica a la Basílica de San Pedro del Vaticano. La iglesia fue promovida por una devota muy espiritual, María de Jesús Landi, nacida en Nápoles el 21 de enero de 1861, que mostró fervientes vocaciones espirituales cuando era niña y se distinguió por su gran devoción a la Madre del Buen Consejo, la cual en 1884 tuvo una pintura pintada enlazándola con el pintor Sapano, era un pintor de la época
tampoco excepcional. Pero ese cuadro fue muy querido por el pueblo napolitano después de 2 milagros. Según la leyenda, en 1884 mostró a la gente la imagen de la Madre del Buen Consejo y la epidemia de cólera que se había apoderado en Nápoles en ese momento cesó inmediatamente. Y en 1906, después de una erupción del Vesubio, la ciudad estaba bajo una gruesa manta de ceniza y numerosos techos y pisos se derrumbaron, y como resultado María expuso la pintura en el exterior de un balcón de la casa y un rayo de sol la iluminó. Y unos días más tarde la erupción cesó y Nápoles comenzó a vivir y la ceniza dejó de caer. Más tarde obtuvo el reconocimiento de culto, la dedicación del título de reina de la Iglesia Católica, este último sugerido a la Madre Landi por la Virgen María en 1910 durante unas contemplaciones. Bueno, mucha relación con lo que es la imagen de la Virgen. Peregrinaciones que siguen siendo muy numerosas, la construcción de la basílica que duró 40 años, desde el 1920 a 1960, la consagración, la colocación de una imagen de la Virgen que en un terremoto se cayó y no se destruyó. Bueno, todo un acervo de cultura popular. Unas modernas instalaciones reciben a los visitantes y tras pasar por una bella fuente que ponen al de la duquesa Elena de Aosta, muy implicada en la construcción de la basílica. Esta Elena de Aosta es Elena de Orleans, que nació el 13 de junio de 1871 en York, el Reino Unido, y que era hija del príncipe Luis Felipe de Orleans, conde de París, y de la princesa María Isabel de Orleans. Y en 1890 el príncipe Alberto de Inglaterra, nieto de la reina Victoria, intentó casarse con Elena. Sin embargo, como Alberto profesaba la fe anglicana y Elena era católica, su familia se opuso al matrimonio. Y posteriormente el emperador Alejandro III Alexandrovich de Rusia se interesó en la joven como posible esposa de su hijo, el zarevich Nicolás Alexandrovich, pero en este caso el que se negó fue el propio novio, ya que estaba enamorado de su futura esposa, la princesa Alicia de Hesse y del Rin. Todo esto es una historia de amor aquí contada encima de las catacumbas. Y el 25 de junio de 1825 en Kensington of Thames, Elena se casó con Emmanuel Filiberto de Saboya y Aosta, duque de Aosta, y de dicho matrimonio nacieron 2 hijos, Amadeo de Saboya, tercer duque de Aosta, y Amayone de Saboya, cuarto duque de Aosta. Durante la Primera Guerra Mundial fue inspectora general de las enfermeras voluntarias de la Cruz Roja y escribió bastantes libros de viajes a África, hacia el sol, vida errante a través del Sáhara, y al final, por su amistad con esta basílica, pues fue enterrada en dicho complejo eclesial. Bueno, y accedemos, una interminable escalera de descenso nos lleva al complejo catacumbale de San Genaro. Al acceder te das cuenta de que no es una catacumba al uso, es una ciudad subterránea en el interior de Capodimonte. Y es que realmente es grande, como todas excavadas en el famoso tufo, una piedra volcánica muy difícil de trabajar y extraordinariamente resistente. Hay una basílica muy grande, sin elementos de sujeción alguno, que no es más que un vaciado de piedra, dejando algunas paredes a modo de columnas. No se van a hundir, pero aún así les dejaron. Las catacumbas de San Genaro están dispuestas en 2 niveles, como os conté al principio, que no están superpuestos y ambos caracterizados por estos espacios extremadamente grandes, a diferencia de las catacumbas romanas, que en parte son más famosas, pero estas son importantísimas gracias a la viabilidad que se puede andar muy bien dentro de ellas y a la solidez de la toba. El núcleo central de las catacumbas de San Genaro data del siglo II después de Cristo y la ampliación comenzó en el siglo IV después de Cristo tras San Agripino, el primer patrón de Nápoles, en la basílica subterránea dedicada a él.
La catacumba inferior se desarrolló alrededor de la Basílica de San Agripino de acuerdo con una estructura de celosía, y la amplitud de espacios y la regularidad de las formas dan la bienvenida en un silencio al visitante a un lugar que podríamos decirlo que es atemporal. Es silencioso, te quedas tan boquiabierto que no te atreves a decir nada. El imponente vestíbulo inferior, con techos de hasta 6 metros de altura, alberga una gran bañera bautismal planeada por el obispo Pablo II en el siglo VIII, que se refugió en las catacumbas de San Genaro debido a las luchas iconoclastas. La catacumba superior fue el lugar de entierro de los obispos. Su expansión comenzó con la traducción en el siglo XV de la historia de San Genaro, y la presencia del mártir se hizo de la catacumba superior un destino de peregrinación y un lugar cotidiano para los enterramientos. La catacumba de San Genaro fue encontrada a través del estudio de una homilía del siglo IX y de un pasaje del Cronicón de Obispos de Nápoles, que aparece que la tumba estaba en un cúmulo identificado por el de debajo de la Basílica de los Obispos. Desde la tumba han surgido cambios a nivel interior, como la realización de un ambiente reservado para el entierro de obispos y basílicas, y espacios más amplios que otras capillas reservados a lo que era el común, los fieles, el común ordinario, el obispo fallecido. Y antes de llegar a su último hogar en la Catedral de Nápoles, los restos de San Genaro fueron trasladados varias veces en diferentes puntos de la Campania. Los orígenes de San Genaro aún son inciertos. Probablemente nació entre el año 272 después de Cristo y fue obispo de Benevento, y en el siglo IV fue detenido por profesión de la fe cristiana y decapitado en Pozzuoli en el año 305 después de Cristo. Parte de la sangre del mártir se conservó en 2 ampollas y los restos enterrados en el agro marciano, el campo marciano. En el siglo V fue traído a Nápoles por el obispo Juan I y enterrado dentro de las catacumbas, que se convirtieron en lugar de peregrinación. Los cuerpos fueron robados en el año 831 por el príncipe de los longobardos Escione I y llevados a Benevento, y más tarde fueron trasladados al santuario de Montevergine, donde permanecieron casi olvidados durante más de 2 siglos, y tras muchas negociaciones devueltos a la ciudad de Nápoles en el año 1497. A pesar de ser el patrón más querido y popularmente reconocido, San Genaro no está solo. Nápoles cuenta con 52 protectores, entre ellos Santa María Assunta, la primera patrona, San Aspreno, el primer obispo de la ciudad, Santo Tomás de Aquino, que vivió en ella, San Francisco de Paola, San Francisco de Asís, San Severo, San Patricio, San Vicente Ferrer y otros. La única ciudad italiana que se acerca a un número tan alto de protectores es Venecia, que tiene 25, y los 52 bustos, más juntamente con el número 52, que sería San Genaro, que representan a los copatrones de Nápoles, se conservan en la catedral y todos se llevan en procesión al sábado antes del primer domingo de mayo para acompañar a San Genaro. Y hasta aquí esta primera parte de Nápoles subterráneo, entrando en el mundo de las catacumbas. Esto es Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y una vez encantado de haberos podido acercar una parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido.
Este podcast pertenece a la red Podcast SM.